No viajo mucho, pero cuando me toca me gusta hacerlo de noche. Menos carros por las autopistas y carreteras. Y aunque existen muchos riesgos, si eres una persona sensata, con seguridad no te sucederá nada. O por lo menos nada en el mundo material. Hace un par de años murió una tía que vivía a unas 3 horas de camino de mi casa. Tenía que ir a su velorio, así que como de costumbre esperé la noche para hacer el viaje. Aunque no es muy lejos, el pueblo donde ella vivía era bastante apartado. Para llegar tenía que tomar una estrecha carretera de 2 canales. Calculando las 3 horas de viaje, decidí salir a las 3 de la madrugada. Quería llegar al pueblo amaneciendo. Salí de la autopista para tomar el desvío hacia la carretera que conducía al pueblo. El camino comienza con una rotonda que da entrada a otras 2 carreteras secundarias, y en el centro hay un restaurante frecuentado por viajeros y camioneros. Es un sitio muy agradable donde se respira la camaradería típica de estos lugares. Todos están dispuestos a ayudarte y a darte información acerca de rutas y direcciones. Me detuve en el restaurante para tomar un café antes de seguir el viaje. Me senté en una mesa junto a la ventana que da al estacionamiento. Ordené el café y un pastelillo de manzana muy sabroso que hace la dueña del lugar. Mientras me comía el rico dulce, en el estacionamiento veía a una mujer caminar de un lado a otro. No se veía nerviosa, más bien parecía estar esperando a alguien. Su vestimenta era un poco extemporánea, pero a mí no me pareció del todo extraña. Sabía que en esa vía había muchos pueblos pequeños que habían quedado olvidados en el tiempo, y sus habitantes conservaban viejas costumbres. En un momento la mujer se detuvo debajo de una farola y empezó a mirarme. Luego de un par de minutos me saludó con la mano. Yo lo tomé como una invitación. Como ya había terminado el café y el pastel, decidí salir. A medida que me acercaba a la mujer la iba detallando. Llevaba un largo vestido azul turquesa que tapaba sus zapatos. En la parte superior tenía una especie de camiseta blanca con borlas. El peinado era un moño que se levantaba sobre su cabeza y dejaba al descubierto la piel de su cuello blanca, muy blanca, de donde colgaba un camafeo con una foto que se veía más antigua que el mismo camafeo. Cuando estuve frente a ella me saludó con una frase que yo llamaría vetusta. «Buenas noches, gentil caballero». Yo, por no desentonar, respondí, «Buenas noches, hermosa dama». Y continué, «¿Cuál es su nombre?» «Teodora. ¿Y el suyo?» Tuve que hacer un esfuerzo para controlar la risa. ¿Quién en este mundo se puede llamar Teodora? Sin embargo, tratando de no cambiar el semblante de mi cara, le respondí, «John Iker». «Ah, estos nombres modernos son tan graciosos», dijo ella, esbozando una tímida sonrisa. De inmediato me preguntó a dónde iba. Yo le respondí que iba al pueblo de Los Pinos, al velorio de una tía. Luego de darme el pésame, me preguntó, ¿sería el caballero tan amable de llevarme en su coche hasta un lugar al que debo ir y que le queda de paso? Le prometo no importunarle durante el viaje. Con gusto, dulce dama, dije yo con una sonrisa disimulada. Sobre las montañas del horizonte empezaba a levantarse una brillante luna llena que prometía darle claridad a la noche y que le daba al paisaje una aura mágica y misteriosa. Los primeros 20 minutos de travesía los pasamos conversando acerca de ella. Me dijo que venía de una familia muy conservadora, que desde temprana edad estaba prometida en matrimonio con el hijo de un acaudalado terrateniente de la zona. A pesar de querer obedecer a sus padres, que era lo que mandaban las costumbres, ella no estaba muy de acuerdo. Me confesó que no estaba enamorada del chico y que si se casaba con él era solo por el interés y por no contrariar a la familia. Yo le seguía la conversación por caballerosidad, pero en realidad el tema me interesaba poco. ¿Cómo es posible que en la época que estamos viviendo aún se den matrimonios arreglados y tradiciones tan antiguas que no tienen nada que ver con los tiempos que corren? Poco a poco el tema de conversación fue cambiando. Ella empezó a hablar de sus intimidades, de sus curiosidades como mujer. Me contó que el único hombre con el que se había acostado había sido su novio y que le gustaría saber qué se siente al estar con un hombre distinto. Yo por mi parte solo hacía algunos comentarios superficiales y trataba de no involucrarme mucho en la plática. Temía que ella malinterpretara alguna de mis opiniones y siendo tan conservadora lo fuera a tomar a mal. Al cabo de un rato me sorprendió haciéndome una propuesta.
¿Qué le parece, caballero, si nos detenemos en algún lugar oculto y allí exploramos la posibilidad de que usted y yo tengamos intimidad? No supe qué responder. Ella notó mi duda y se acercó a mí. Puso su mano en mi pierna, demasiado cerca de mi virilidad, y me dijo al oído: deme ese gusto, en pocos días me caso, y luego ya no tendré otra oportunidad como esta. Mientras me hablaba, su mano acariciaba mi muslo. Cuando subía, yo sentía como con malicia rozaba más allá de lo decente. La verdad es que era una mujer muy hermosa. Tenía unos ojos negros profundos que hipnotizaban. Su piel blanca y tersa era una invitación. Al final no me pude resistir. Busqué un sitio solitario y apartado. Apenas me estacioné, ella se fue sobre mí y nos dimos un primer beso. Sus labios tenían un sabor entre dulce y picante que me recordó a la carne seca. Nos quitamos la ropa. Sus pechos parecían dos misiles a punto de dispararse, grandes, firmes. Sus pezones duros y erectos casi laceraban mi pecho cuando se apretaba contra mí. Nos pasamos al asiento de atrás. Ella se montó sobre mí. La luz de la luna que se filtraba por las ventanillas se reflejaba en sus caderas voluptuosas, que se movían rítmicamente interpretando una danza con la que me dio un placer que jamás había sentido. Sus jadeos y mis jadeos se volvieron cada vez más intensos, hasta que ambos estallamos de gozo. Luego, ella se dejó caer sobre mí, me dio un dulce beso en los labios y me dio las gracias. Después nos quedamos dormidos. Me desperté ya de día. Inexplicablemente yo estaba vestido. No recuerdo haberlo hecho. Teodora no estaba en el auto. Comencé a buscarla con la vista a través de los cristales del coche. No la vi. Entonces me bajé del auto y la busqué por los alrededores. Grité un par de veces su nombre, pero no hubo respuesta. Pasé más de media hora buscándola y no la vi por ninguna parte. Luego pensé, a esa mujer ni la conozco. ¿Quién sabe qué pasaría por su mente? A lo mejor sintió culpa y decidió irse. Iba camino hacia el auto cuando oí un leve llanto de mujer. Parecía venir de unos matorrales a pocos metros de mí. Pensando que sería Teodora, me acerqué al montículo de tierra y maleza. Le di la vuelta y lo que vi detrás estremeció mi cuerpo y mi alma hasta los cimientos. Una mezcla de miedo, escalofrío y desconcierto recorrió todo mi ser. Tirado en la tierra estaba un esqueleto. Tenía un orificio en la frente. Llevaba un largo vestido azul turquesa que tapaba sus zapatos. En la parte superior tenía una especie de camiseta blanca con borlas. El peinado era un moño que se levantaba sobre su cabeza y dejaba al descubierto los huesos de su cuello. Sobre su pecho reposaba un camafeo con una foto que se veía más antigua que el mismo camafeo. 3 años después de mi horripilante experiencia, me tocó volver a Los Pinos por asuntos de herencia. Por supuesto, no me detuve en ningún lugar del camino. Ya había tenido suficiente con la mujer del vestido azul turquesa. El reparto de la herencia y los trámites legales se extendieron un par de días más de lo esperado. La noche, antes de regresar a mi casa, después de la cena en familia, salimos al patio de la casa. Una prima trajo una botella de un aguardiente típico de la región. Yo no tenía ganas de tomar, pero no quise despreciarlos. Me sirvieron un pequeño vaso que contenía el suficiente licor como para un solo trago. La bebida era bastante fuerte, y después del primer ardor en la boca y la garganta, dejaba un regusto dulce y picante que recordaba el sabor de la carne seca. Me estremecí. De inmediato me recordó los besos de Teodora. Los asistentes se rieron de mí porque pensaron que mi reacción fue debida a lo fuerte del aguardiente. Uno de ellos dijo: primo, este licor causa esa reacción la primera vez que lo tomas, pero luego te acostumbras. Yo respondí: creo que nunca me podría acostumbrar a este sabor. Ellas tomaron un par de tragos más cada uno. Yo preferí pasar. Entonces otro primo, dirigiéndose a mí, me dijo: ¿sabe, primo? Este licor tiene su leyenda. El comentario despertó mi curiosidad y le pedí que me contara. Este aguardiente se hace con unas hierbas que nada más conocen algunos viejos del pueblo. Solo se pueden recoger cuando hay luna llena, y su sabor característico se debe a una mujer a la que los viejos llaman Teodora. Apenas escuché ese nombre, una gélida punzada recorrió mi espalda, pero yo disimulé. Me mantuve tranquilo mientras mi primo continuaba con el relato.
Teodora fue la mujer más hermosa que jamás haya nacido en Los Pinos. Todos los hombres del pueblo la pretendían, pero ella ya estaba comprometida con Julián, el hijo del hacendado más rico del pueblo. Pero las malas lenguas afirmaban que era una mujer ligera, que había tenido una serie de amantes tanto aquí como en otros pueblos cercanos. Una noche Julián, cansado de las infidelidades de Teodora, la llevó a un lugar apartado bajo engaño. Cuando estuvieron en el sitio, el hombre sacó una pistola y sin dudarlo le dio un certero disparo en la frente que la mató de inmediato. Su cuerpo quedó tendido en la tierra, iluminado por una hermosa luna llena. Jamás se encontró su cadáver, y dicen los viejos que sus huesos alimentan la tierra donde crecen las hierbas con las que se hace el licor, y a eso se debe su sabor característico. Por cierto, se dice que el espíritu de Teodora aún vaga por las carreteras buscando amantes en las noches de luna llena. Después de esta historia, ustedes entenderán por qué jamás volveré a Los Pinos, ni que herede todo el pueblo. A mis 25 años ya podía decir que lo tenía todo. Varias empresas, una casa lujosa, carros de alta gama, acciones en los mejores clubes de la ciudad, un yate con el que recorría las playas más paradisíacas de la costa, dinero en el banco y grandes inversiones. Todo coronado con la más bella esposa que un hombre pueda desear. Mi vida era perfecta. En algún momento tomé un par de malas decisiones que me hicieron perder mucho dinero. Eso hizo que me deprimiera y tomara decisiones aún peores. Entré en una espiral descendente y terminé perdiéndolo todo, incluida mi bella esposa. Quedé literalmente en la calle y sin dinero ni para comer. Caí en la indigencia. Recorría las calles pidiendo limosna o buscando a alguien que me diera algo de comer. Los días que no conseguía nada, que no eran pocos, me tocaba rebuscar en la basura algo que llevarme a la boca. Varias veces me tocó pelear con otros indigentes por un mendrugo de pan duro. Pasé meses y meses recorriendo las calles arrastrando mi miseria. Aprendí que podía recoger algunas cosas para vender, como latas y desechos de aluminio, lo que me permitía una comida caliente, aunque fuera solo 2 veces por semana. Una vez encontré en el fondo de un basurero una pesada bola de bronce. Pesaba como 10 kilos. La alegría más grande que había tenido desde hacía muchos meses. La envolví en 2 bolsas negras de basura y la levanté sobre mi hombro. Tenía que buscar un lugar seguro donde dormir para que otros indigentes no me la robaran. Pero tuve mala suerte. En un callejón que yo pensé que era seguro, me asaltaron otros 2 mendigos. Me dieron una brutal golpiza y me quitaron la bola de bronce. Quedé inconsciente. Cuando desperté, tenía toda la cara hinchada y los brazos ensangrentados. Aún atontado por los fuertes golpes, me dije: vendería mi alma al diablo para volver a tener todo lo que tenía y más. Luego me volví a desmayar. Me desperté ya casi amaneciendo. Un hombre muy elegante y de buen ver estaba parado frente a mí mirándome fijamente. Desde el piso le pregunté: ¿usted quién es? Ya no tengo nada que me pueda quitar. Aquel hombre se agachó frente a mí y me dijo: tú lo pediste, tú lo tendrás. Solo tienes que firmar con una gota de tu sangre aquí. Yo me quedé viéndolo perplejo y sin entender lo que decía. Anoche me invocaste para vender tu alma. Aquí estoy. Si aceptas mi trato y firmas este pacto, tendrás 50 años de todo lo que quieras sin medida. Y yo, dentro de 50 años, tendré tu alma. Solo pon una gota de tu sangre en la línea punteada y el pacto estará sellado. Lo dudé por un instante, pero después me dije: no tengo nada que perder. Entonces me arranqué una costra de mis heridas y dejé caer una gota de sangre en el contrato. El diablo desapareció de inmediato. Extrañamente, la bola de bronce estaba tirada en el piso un poco más allá de donde yo había caído. Sin dudarlo la tomé y me fui lo más rápido que pude a la recuperadora de metales. Con el importe de la venta compré unos artículos que pude revender obteniendo ganancias. Volví a invertir y volví a ganar. En menos de un año había recuperado todo lo que había perdido. Mis manos eran como magia. Todo lo que tocaba me daba grandes ganancias.
A lo largo de los años fui acumulando tal fortuna que ya me contaba entre los hombres más ricos del mundo. Pero cuando me despertaba cada 4 de noviembre, la fecha en que firmé el pacto, yo decía, un año más. Y una voz en mi cabeza decía, o un año menos. Pasaron 49 años, y sin excepción cada uno de ellos me hice más y más rico. Pero se acercaba la fecha de cumplir con mi parte del trato. Solo me quedaba un año. Entonces se me ocurrió algo. Si pude hacer un pacto con el diablo, también podré hacer un pacto con la muerte. Si no puedo morir, el diablo no se puede llevar mi alma. Recorrí el mundo entero buscando a alguien que pudiera invocar a la muerte. Por fin, en lo profundo de China, atravesando el desierto del Gobi, encontré un hechicero que me podía ayudar. Cuando llegué a la choza apareció frente a mí un anciano que parecía tener todos los años del mundo. Sin decir nada tomó mi mano y me llevó hasta una cueva detrás de su casa. En la entrada me dijo, aquí vive la muerte. Si tienes la suficiente templanza y determinación, aparecerá frente a ti. Entonces le podrás pedir lo que deseas. No tuve que esperar mucho. Desde la oscuridad de la cueva salió una especie de monje esquelético que no sabría describir de otra forma. Se paró frente a mí y me dijo, ya sé lo que quieres y te lo puedo conceder, pero eso tiene un costo. Deberás entregarme la vida de tu primogénito. Entonces podrás vivir para siempre, si es que puedes cargar con las consecuencias. No tengo hijos, le dije. ¿Hay alguna otra manera? Es la única. Si no tienes hijos, hazlos. Aún te quedan 11 meses. Después me dio las instrucciones exactas para llevar a cabo el pacto. Volvió a entrar en la cueva y el anciano apareció detrás de mí. De nuevo tomó mi mano y me llevó hasta la cabaña y con un ademán me indicó que me fuera. Comencé a caminar para salir de allí. A los pocos minutos volteé y la cabaña con el anciano habían desaparecido. Apenas llegué a mi ciudad, comencé a hacer lo necesario para tener un hijo varón. Para ello pagué a varias mujeres para ser embarazadas por mí. Al cabo de 9 meses comenzaron a dar a luz. Las 2 primeras tuvieron hembras. La tercera, por fin, un varón. Siguiendo las instrucciones de la muerte, llevé al bebé al cementerio. Lo deposité sobre la tumba de un asesino y me senté a esperar. A las 12 en punto, una neblina llenó el ambiente, con un olor putrefacto que casi me hizo vomitar. Cuando se disipó la neblina, ya el niño no estaba sobre la tumba. En su lugar había un pergamino con el compromiso de la muerte. El 4 de noviembre de ese año, a las 12 en punto, apareció el diablo ante mí. Vengo a buscar mi pago. Espero que estés preparado para entregarme tu alma sin darme problemas. No soporto hombres lloriqueando. Le respondí, haz lo que debas hacer, yo estoy listo. Hizo un ademán con su mano izquierda, pero nada sucedió. Volvió a hacerlo y yo seguí allí, vivo. Maldito bastardo, dijo el diablo, me engañaste, hiciste un pacto con la muerte. ¿Tú creías que ibas a salirte con la tuya ante un empresario como yo? Está bien, dijo el diablo, admito mi derrota y doy por terminado el pacto. Dicho esto, desapareció. Han pasado 100 años desde mi encuentro con el diablo. Ahora soy inmortal, pero el precio ha sido alto. Estoy confinado a un sillón sin poder mover. Mi piel parece pergamino, seca y arrugada. Mis huesos se asoman como queriendo salir de mi cuerpo. Mis ojos apenas perciben luces y sombras. Llevo muchos años sin comer. Las pocas veces que logro mover un dedo, el dolor me dura días. Eso sí, mi fortuna crece todos los años. Ahora soy más rico que los 100 hombres más ricos del mundo juntos. Pero vivir se ha vuelto una tortura infinita. Hay días que le ruego a la muerte que me haga morir. Pero me temo que ya no será así. Dentro de 1000 años aún estaré aquí. Seguramente no seré más que una masa deforme y pestilente latiendo. Eso sí, seré la masa más rica del universo. Suscríbete. Alfonsito era un niño inquieto, alegre y juguetón. Siempre andaba inventando algo para divertirse. Su madre trataba de no perderlo de vista.
No fueron pocas las veces que, debido a sus tremenduras, el niño se metió en problemas. A pesar de que vivía en una casa llena de juguetes, a Alfonsito lo que más le gustaba era ir al parque que quedaba frente a su vivienda. Allí se sentía a sus anchas. Pasaba horas brincando por todos los juegos. Iba de los columpios a los balancines, de los balancines a la rueda y vuelta a los columpios sin parar. Podía pasar el día entero en el parque sin aburrirse. La madre tenía que arrastrarlo prácticamente para sacarlo de allí. Carolina era una muchacha de 16 años, muy dulce y educada. Los padres de Alfonsito recurrían a ella para contratarla como niñera en las ocasiones en que debían salir para que se encargara de cuidar al niño. Caro, como le decían, se había encariñado con Alfonsito y nunca ponía excusas a la hora de ser contratada. Por su parte, Alfonsito la quería mucho, pues se había encargado de su cuidado desde que era un bebé y lo consentía en todo lo que podía. Una tarde, el padre de Alfonsito llamó a Caro para que fuera esa noche a cuidar al niño. Él y su esposa debían asistir a una actividad que se prolongaría hasta el día siguiente. Como siempre, la muchacha aceptó sin dudarlo. A las 7 de la noche ya Caro estaba en la casa de la familia. Mientras los padres de Alfonsito se alistaban para salir, ella estaba en la cocina con el niño preparando la cena. «Quiero panquecas», dijo Alfonsito mientras jugaba alrededor de la joven con una pelota. «No, cariño, las panquecas son para el desayuno. Te estoy preparando pollo empanizado y papas fritas», le respondió Caro. «Bueno, eso también me gusta», dijo el niño y se fue con la pelota a jugar a la sala. Los padres de Alfonsito se despidieron de ellos a las 7:30 de la noche. Luego la joven y el niño se sentaron a cenar. Durante la cena, Alfonsito preguntó a Caro si podía ir al parque, a lo que la joven respondió que no. Alfonsito insistió varias veces, pero ella permaneció firme y le propuso que cuando ella terminara sus labores en la cocina verían una película, la que él quisiera. Ambos se sentaron en el gran sofá de la sala. De inmediato Alfonsito dijo: «Quiero ver El Rey León». A pesar de que esa película ya la habían visto cientos de veces, Caro consintió y se la puso. No habían pasado ni 10 minutos de películas cuando el niño cayó rendido. Caro, con toda su paciencia y cariño, lo llevó a la cama y lo acostó. Ella se fue a la sala con una almohada y una gruesa cobija. Se acostó en el sofá y empezó a hacer zapping buscando alguna buena película. Pero al poco rato se quedó dormida con el televisor encendido. A las 12 de la noche, un suave pero constante chirrido despertó a Alfonsito. El sonido le pareció conocido. Se paró de su cama y se asomó a la ventana. Desde ahí veía el parque. Entonces pudo ver el origen del chirrido. Era la rueda que giraba lentamente. Miró en todas direcciones buscando, pero no vio a nadie en el parque. Solo estaba en el banco de la entrada el indigente que todas las noches dormía allí. Estuvo un buen rato viendo hacia el parque, pero en vista de que no se veía nada fuera de lo común, aparte de la rueda girando, se volvió a acostar. Pero ese sonido seguía sin parar. Se volvió a asomar a la ventana. La rueda seguía girando y emitiendo ese constante sonido. A pesar de su corta edad, entendía que no era lógico, que la rueda debió pararse sola hace mucho tiempo. Sintió curiosidad por saber lo que pasaba. Entonces tomó la peor decisión: iría al parque a esa hora. Se puso sus zapatos, una chaqueta y bajó la escalera con cuidado de no hacer ruido. Al llegar a la sala, Carolina estaba dormida profundamente. Se dirigió a la cómoda que estaba cerca de la puerta, tomó las llaves y salió de su casa. La soledad de la calle a esa hora lo asustó. Aún así, continuó caminando hacia el parque. Pasó junto al indigente con mucho cuidado para no despertarlo, pero este roncaba plácidamente. Entró al parque. Caminó lentamente entre los columpios y el tobogán. El miedo comenzaba a apoderarse de él, pero la curiosidad era más fuerte. Llegó a la rueda y se paró a unos pasos de ella. Esta seguía moviéndose y emitiendo su suave pero constante chirrido. Luego de unos pocos segundos allí parado, escuchó una voz que le dijo: «Ayúdame». Dio un paso atrás y con los ojos desmesuradamente abiertos buscó el origen de la voz. Pero en el parque no había nadie. Cuando estaba a punto de dar media vuelta para irse, escuchó la voz de nuevo: «Por favor, ayúdame a salir de aquí». El niño desconcertado preguntó: «¿Dónde estás? No te puedo ver». «Estoy aquí, en la rueda». Alfonsito se acercó a la rueda, pero estaba vacía. Entonces insistió: «¿Dónde estás?» «Aquí, debajo de la rueda. Agáchate para que me veas». Alfonsito, aunque temblaba de miedo, se agachó para ver debajo de la rueda.
Al fondo vio un par de ojos saltones. El susto hizo que se pusiera de pie, pero de inmediato la voz le dijo: «Por favor, no te vayas, ayúdame a salir de aquí». A pesar del miedo que sentía, Alfonsito se atrevió a preguntar: «¿Qué haces allí? ¿Cómo te metiste allá abajo?» «Mi mamá se olvidó de mí en el parque y no regresó a buscarme. Cuando se hizo de noche me dio mucho miedo y me escondí aquí. Ahora no puedo salir. Por favor, ayúdame». Alfonsito volvió a agacharse, miró al fondo de la rueda. El ser de ojos saltones le dijo: «Mete tus brazos para que me ayudes a salir». Apenas el niño metió los brazos, un par de fuertes manos lo tomaron y comenzaron a jalarlo hacia el interior. Alfonsito empezó a gritar desesperadamente y a luchar para no ser arrastrado. El indigente despertó con los gritos del niño y se acercó hasta la rueda. Cuando llegó allí, vio un par de pies de niño que pataleaban con desesperación. Sin dudarlo, se lanzó al suelo y tomó al niño por las piernas, pero la fuerza que lo arrastraba hacia adentro era mayor que la de él y no tenía ningún avance. De repente, las piernas del niño comenzaron a llenarse de un líquido tibio, lo que hizo que el hombre no pudiera retenerlo. Al final, las piernas del niño se resbalaron entre las manos del indigente y Alfonsito desapareció. El indigente, aún con la desesperación y la adrenalina del momento, se puso de pie y comenzó a girar en torno a la rueda buscando a Alfonsito. Los gritos desesperados del niño y del indigente despertaron a las personas de los alrededores, quienes salieron a ver qué pasaba. Cuando llegaron al parque se encontraron con una escena aterradora. El indigente estaba parado frente a la rueda. De sus manos y brazos goteaba sangre fresca. De inmediato todos lo rodearon y lo retuvieron hasta que llegó la policía, que se llevó al pobre hombre detenido. Al final, el infortunado indigente fue acusado y sentenciado por la muerte de Alfonsito, a pesar de que su cadáver nunca apareció. Un año después, con su dolor a cuestas, los padres de Alfonsito se mudaron de allí. El parque quedó abandonado. Nadie se atrevía a llevar a sus hijos a ese lugar. Lo único que quedó fue la voz de un niño que grita y ríe mientras juega todas las noches después de las 12 en el parque. Y Carolina, que convertida en indigente va todas las noches a esperar a Alfonsito. Suscríbete. Hola, te estoy hablando desde el más allá. Aún no sé cómo lo hice, pero de alguna manera pude comunicarme contigo. Tal vez serían mis ganas de advertirte, o solo el deseo de contar mi experiencia, de compartir el terrible momento que me tocó vivir. En todo caso, ahí te va mi historia. Cuando ocurrieron los hechos, contaba yo tan solo con 16 años. Era un joven normal, con las mismas curiosidades, dudas y ganas de conocer el mundo de cualquier adolescente. A mi barrio se mudó una familia, justo a la casa al lado de la nuestra. Era una pareja cuarentona y tenían un hijo de mi misma edad. El mismo día de su llegada se presentaron ante nosotros. Mi mamá los recibió en la puerta y los invitó a pasar. Yo estaba en mi cuarto oyendo música cuando mi madre me llamó desde abajo para que fuera a conocer a los nuevos vecinos. Bajé las escaleras con desgano, solo por cumplir y para evitar un futuro regaño. En mi casa estaban sentadas mi madre, la pareja y su joven hijo, que como les dije antes, era un chico de mi edad. Hasta se parecía un poco a mí. El padre era un señor de buena pinta, muy bien vestido, informal pero elegante. La madre, ¿qué decir de la madre? Apenas la vi me impactó. Una mujer esbelta, alta, con una frondosa cabellera negra que reposaba sobre sus hombros y unos impactantes ojos verdes que no podías dejar de mirar. Estoy seguro que era de esas mujeres que hace ejercicio todos los días. Tenía un cuerpo escultural. Cuando me dio la mano al presentarse, sentí una corriente que recorrió todo mi cuerpo. Me estremecí y casi podría decir que me excité. Su sonrisa embelesaba, con unos dientes perfectos que brillaban como la luna en una noche despejada. En pocas palabras, era una diosa. Viajaba yo por el mundo de mis fantasías, cautivado por la presencia de esa mujer espectacular, cuando mi madre interrumpió mi divagación. ¿Por qué no llevas al joven a tu cuarto para que le muestres tu colección de música? Seguro encuentra algo que le interese y así comienzan a conocerse y compartir.
Accedí con cierto recelo. A esa edad se nos hace difícil aceptar de buenas a primeras a otros jóvenes fuera de nuestro grupo de amistades. Era yo un melómano incipiente. Tenía listas de reproducción de gran cantidad de géneros y artistas, desde los más conocidos hasta las bandas underground. El muchacho no mostraba mayor interés en la música. Como yo, él solo cumplía un trámite impuesto por nuestros padres. Luego de un rato me dijo: seamos sinceros, estamos aquí por obligación. Se nota que tenemos intereses muy distintos. A ti te apasiona la música, a mí me atraen los temas más mundanos. Salir a divertirme, tener una novia distinta cada mes, beber con los amigos y lograr que mi padre me compre un carro para ir donde yo quiera. Si bien lo que me dijo no me impactó, sí despertó mi curiosidad. ¿Cómo puede vivir una persona con intereses tan básicos? ¿Qué esperaba del futuro? Entonces le pregunté: ¿de verdad eso es todo lo que te importa? ¿Ninguna otra cosa despierta tu interés? Mientras veía algunas figuras de colección que había en una repisa, me contestó con un toque de indiferencia: bueno, sí, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el ocultismo, la brujería y la magia negra. Herencia de mi madre, que es toda una bruja consagrada. Así sería mi cara de sorpresa, que de inmediato soltó una sonora carcajada y me dijo: tranquilo, hombre, solo bromeo contigo. Luego de eso seguimos hablando de cosas banales, hasta que llegó el momento en que se fueron. Yo volví a mis audífonos y a mi música. Puse la lista de cantos gregorianos. Necesitaba relajarme después de una experiencia que, si bien no podía tildar de desagradables, por lo menos no había sido de mi gusto. Algo me incomodaba en ese joven. El día terminó de pasar normal, como casi todos los días de mi vida. En la noche, al irme a dormir, coloqué en el reproductor una lista de blues instrumental con la que me agrada quedarme dormido. Luego de la tercera canción ya mis ojos empezaban a cerrarse solos. Estaba yo en ese momento gris en que vas perdiendo la conciencia pero aún no estás del todo dormido, cuando empezó a sonar una música estridente y desagradable. Me levanté de la cama sobresaltado y apagué el reproductor. No conocía esa música, no era algo que yo tendría en alguna de mis listas. Revisé la lista de reproducción cuando vi el álbum y el artista. Se trataba de Gorgoroth. Ni idea de quién era. De inmediato busqué en Google para saber de quién se trataba. Me sorprendió ver que era una banda noruega que interpreta lo que llaman black metal. Sus integrantes se declaran abiertamente satánicos. Más que músicos, eran delincuentes que habían participado en una variedad de delitos que iban desde las agresiones hasta robos y secuestros. ¿Cómo había llegado eso a mi lista?, me pregunté. Lo poco que había escuchado de black metal alguna vez me pareció una música despreciable y vomitiva. Bueno, si es que eso se le puede llamar música. Supuse en ese momento que se habría colado en alguna de las tantas descargas que hacía semanalmente. Hice lo procedente, borré el álbum completo y seguí escuchando blues hasta quedarme dormido. Al día siguiente me preparaba para ir al colegio. Desde la ventana de mi cuarto se veía el patio de la casa de la nueva familia. Ahí estaba la mujer, la nueva vecina. Llevaba puesto un ligero vestido que dejaba muy poco a la imaginación. A través de las transparencias se podía ver su cuerpo perfecto. Era un sueño de mujer. La veía extasiado cuando ella dirigió su mirada hacia mí y me sonrió. Mientras lo hacía, se agachó a recoger algo del piso. Lo hizo con tal malicia que pude ver completamente sus pechos. Una visión que no olvidaría mientras estuve vivo. No sé cuánto tiempo pasé viendo. Lo cierto es que me despabiló mi madre con un grito, advirtiéndome que llegaría tarde a clases. Al llegar al colegio, una de las primeras personas que me encontré fue a mi nuevo vecino. Por cortesía lo acompañé hasta el aula de clase y le fui presentando a todos los compañeros. Él se adaptó con mucha facilidad. Con el pasar del tiempo y contra todo pronóstico, nos fuimos haciendo amigos. Si bien no compartíamos mucho de nuestros intereses, resultó ser un joven muy inteligente con el que se podía hablar de los más variados temas. Solíamos hacer las tareas juntos, a veces en su casa, otras en la mía, y comenzamos a compartir algunos intereses. A él le empezó a gustar alguna de la música que yo escuchaba, y yo empecé a aumentar mi interés por las mujeres.
alentado por sus interminables disertaciones acerca de las delicias del cuerpo femenino. Una tarde teníamos que hacer un trabajo especial y acordamos hacerlo en su casa. Llegué cerca de las 2. Cuando entré, vi a un joven sentado en el sofá de la sala. Me lo presentaron con cierto desinterés. Él es Tony, nuestro primo. Vino a visitarnos desde muy lejos. Pero el joven tenía algo extraño. Su mirada estaba perdida, y cuando respondió el saludo, apenas salió de su boca un sonido gutural e incomprensible. Mi vecino me apuró. Vamos, tenemos mucha tarea que hacer y quiero terminar temprano, porque tengo un par de obligaciones que cumplir. Así lo hicimos, subimos a su cuarto y nos dispusimos a realizar nuestras tareas. Al terminar bajamos. El joven ya no estaba en la sala, supongo que se habría ido. Cuando quise ir a la cocina a despedirme de la madre de mi vecino, este me atajó y me dijo: mi mamá no está, salió a hacer unas compras. No pregunté nada en ese momento, pero la situación me pareció algo extraña. Con el pasar de los meses, nuestras familias se fueron acercando, llegando a compartir cenas o parrilladas los fines de semana. Debo confesárselos, esto a mí me alegraba. Tener cerca a aquella espectacular mujer y poder admirarla era para mí un acto casi sublime. Mi vista la seguía con disimulo, la detallaba, soñaba con acariciar ese cabello negro, trataba de imaginarme cómo se sentirían sus labios en un beso. No se imaginan la cantidad de noches que pasé fantaseando con ella. Por su parte, ella de vez en cuando intercambiaba conmigo alguna mirada que yo interpretaba como cómplice. Me parecía que yo también le gustaba, pero el respeto que me inculcaron mis padres y sobre todo el miedo a ser rechazado impedían cualquier acción que yo quisiera emprender. Así que solo me quedaba en mis fantasías. Pero un sábado todo cambió. Había acordado con mi vecino hacer una excursión en bicicleta por un camino rural que queda cerca de nuestras casas. Toqué la puerta y abrió ella. Solo pude ver una apretada camiseta que dibujaba su cuerpo perfecto y que apenas cubría los límites de la decencia. Me invitó a pasar y me dijo que lamentablemente su hijo y su esposo habían salido apurados a realizar un trabajo de última hora. Yo estaba parado en la sala, embobado viéndola en silencio. Ella me sonrió con malicia y me ofreció un vaso de jugo de naranja que acababa de exprimir. Yo asentí con la cabeza. Me podría haber ofrecido cianuro y mi respuesta habría sido la misma. Me senté en el sofá. Al poco rato apareció ella con el jugo. Me lo dio y se sentó a mi lado. Jamás la había tenido tan cerca. Por primera vez sentí su olor. Olía a flores. No sé qué flores, pero estaba seguro de que eran flores. Ella hablaba y yo ni siquiera entendía lo que me decía. Estaba extasiado con su cercanía. Luego de un rato pasó su mano por mi mejilla y me dijo: yo me doy cuenta cómo tú me miras. Sé que te gusto. Tomó mi mano y la puso sobre su muslo. Yo temblaba, sudaba, sentía frío, sentía calor. Ya no sé ni lo que sentía en ese momento. Tomó mi cara con sus 2 manos. Me acercó a ella y me besó en la boca. Luego me dijo al oído: yo también lo deseo. No quiero describirles lo que pasó después. Les basta con saber que fue el mejor día de mi corta vida. Esa noche estaba yo acostado en mi cama. No podía dejar de pensar en lo sucedido. Yo no era de esos jóvenes que tienen ese tipo de suerte. ¿Cómo pude gustarle a una mujer así? Claro, en ese momento yo no tenía ni la más remota idea de que todo tenía una intención. Eso lo averiguaría un par de semanas después y muy tarde para mí. Una noche estaba acostado en mi cama oyendo música como siempre. De repente sonó mi celular. Me extrañó. Nadie me llama a esas horas, y menos un número desconocido. Atendí, y la voz de una mujer me dijo: quiero que vengas, estoy solo. Era mi vecina. No sé qué le respondí, pero me levanté de inmediato de la cama y me cambié de ropa. Bajé las escaleras en silencio y mirando hacia todos lados. No quería y no podía dar explicaciones a mis padres por el hecho de salir a esa hora de la casa. Cuando por fin estaba en la calle, comencé a caminar hacia la casa de la vecina. Esa noche una gran luna llena resplandecía en un cielo despejado. Su luz, colándose entre las hojas de los árboles, dibujaba un ambiente que se me antojaba misterioso. Pero no tenía tiempo para detenerme a divagar acerca de ese asunto. Me esperaba la vecina. Toqué la puerta.
Ella abrió ataviada con un largo y vaporoso vestido blanco. La noté algo distinta. Me pareció, no sé cómo decirle, más señora tal vez. Quise abrazarla, pero ella me detuvo. Me dijo que fuéramos a la cocina, que estaba preparando té y que quería tomarlo antes de empezar. Yo, por supuesto, acepté. En la cocina ella se sirvió una taza y me dio otra a mí. Ella me hablaba de la ciudad donde vivía antes. Decía que no le gustaba, que prefería vivir en los pueblos pequeños, donde los jóvenes eran más inocentes y confiados. En ese momento no entendí su comentario. Luego de tomar un par de sorbos de té, comencé a sentir mi cuerpo pesado. Un sueño que no podía resistir me invadía. Ella me hablaba, pero yo ya no podía entender casi nada de lo que decía. Lo último que oí fue algo así como que hoy sería una gran noche. Al final, ya sin fuerzas, me desplomé. Me desperté en una extraña habitación. Creo que era el sótano de la casa, pero no puedo asegurarlo. La decoración era muy extraña. Había calaveras, velas, cortinas negras, extraños símbolos en las paredes y olía como a carne podrida. Yo estaba completamente desnudo, acostado sobre una piedra fría que me pareció un altar. Mis tobillos estaban inmovilizados con dos pesados grilletes. Sobre mis muslos y pecho pasaban un par de gruesas correas de cuero que me apretaban contra la piedra. Mi mano derecha estaba sujeta por un grillete parecido a los que habían en mis tobillos. Mi brazo izquierdo estaba inmovilizado y extendido fuera de la mesa. Bajo mi muñeca y sobre un viejo banco había una gran copa dorada. Comencé a forcejear para tratar de liberarme. En ese momento apareció mi vecina. Sentí un hondo escalofrío cuando la vi. Estaba completamente cambiada. No tenía dudas de que era ella, pero estaba envejecido. Su cabello, antes negro y frondoso, apenas era un manojo de canas que se escurría desde la cabeza hasta su cuello. La piel era seca y llena de arrugas. Sus manos tersas se habían convertido en apenas una delgada capa de piel que recubría sus huesos, y vestía una pesada capa negra que cubría su cuerpo por completo. Se acercó a mí, pasó su helada y huesuda mano por mi mejilla y me dijo: «Siéntete orgulloso. Hoy serás el protagonista de este sacrificio que nos dará una nueva vida. Hoy tu sangre correrá por nuestras venas y vivirás en nosotros por 1000 años más». Dicho esto, detrás de ella aparecieron el padre y el hijo. Tenían la misma apariencia que la madre, envejecidos, secos, con los ojos vidriosos. De repente comenzó a sonar una música estridente. Me costó un poco, pero pude reconocerla. Era la misma que había escuchado meses atrás en mi reproductor. Górgoro. Mi vecina comenzó a recitar lo que parecían oraciones o invocaciones. Los tres entraron en un misterioso trance. Podría jurar que se levantaron del piso en algún momento. Luego la música paró. Un silencio profundo se apoderó de la habitación. Ella se acercó de nuevo a mí, sacó un filoso cuchillo de su capa y con un movimiento certero y preciso hizo un corte en mi muñeca. La sangre comenzó a brotar y a llenar la copa dorada. El padre y el hijo comenzaron a danzar frenéticamente alrededor del altar. Ella, sin quitar la mirada de la sangre que brotaba de mi muñeca, se quitó la capa y quedó completamente desnuda. Su cuerpo era un triste espectáculo. Llagas purulentas, heridas malolientes y una piel apergaminada que apenas cubría su osamenta. Tomó con esfuerzo la copa que ya estaba por la mitad y bebió de ella un largo trago. La volvió a poner sobre el viejo banco y con un ademán le indicó a su esposo y a su hijo que podían beber. Delante de mis ojos se transformaron. Poco a poco volvieron a ser las personas atractivas que había conocido meses atrás. Yo comencé a sentir mucho frío. Las fuerzas me abandonaban. Sentía cómo mi vida se iba extinguiendo. Lo último que recuerdo es a mi vecino, ya transformada en la belleza que conocí, acercándose a mi cara, y luego de darme un beso en la boca me dijo: «Gracias, ya te puedes ir en paz». Suscríbete.